El pantano era un cementerio de susurros. Imagina el aire, espeso, con olor a barro y hojas podridas. Las cigarras gritaban desde los árboles, y el sol caía como un fuego inmóvil sobre la tierra húmeda. En medio de ese paisaje sofocante, Evelyn Carter avanzaba, con las muñecas atadas y los labios partidos por la sed. Habían pasado semanas, desde que conoció la libertad. Ella era la hija de un colono de Missouri. Su familia había sido atacada en la frontera por un grupo apache. Aunque había crecido escuchando historias terribles sobre los nativos, nada la preparó para la realidad. Estos hombres se movían en un silencio casi fantasmal. No gritaban, no reían. Eran como sombras en movimiento. El líder del grupo, un hombre de mirada dura pero serena, era conocido como Nanton Lobo. El jefe Lobo, en su sola presencia, imponía respeto. Tenía el rostro marcado por el sol y una calma tan profunda que asustaba más que cualquier amenaza. Evelyn lo observaba de lejos. Con miedo, sí, pero también con una extraña curiosidad. En su mirada no veía odio, veía peso, dolor y algo que no lograba comprender, una profunda sabiduría. Esa tarde se detuvieron cerca de un pantano. Los hombres encendieron un fuego, y el jefe permitió que el grupo descansara. El hijo pequeño de Nanton Lobo, un niño de apenas 6 años con ojos curiosos, jugaba cerca del agua, lanzando piedras y riendo con una alegría que rompía el silencio solemne del campamento. Evelyn lo miró y no pudo evitar que su corazón se encogiera. Le recordaba a su hermano pequeño, que había muerto durante el ataque a su caravana. Se mordió el labio para contener las lágrimas y bajó la vista, intentando vaciar su mente. De repente, un sonido seco y profundo cortó el aire. Un chapoteo violento, seguido de un grito breve y ahogado. El niño había desaparecido. Evelyn levantó la cabeza de golpe. El agua se agitaba con furia, burbujeando. En medio del barro, una sombra enorme se movía con una fuerza aterradora. Un caimán. El rugido de los guerreros llenó el aire. Corrieron hacia la orilla, pero el niño ya estaba siendo arrastrado hacia el fondo. En ese instante, Evelyn no pensó, no midió el peligro, no planeó nada. Simplemente corrió. Sus pies se hundieron en el fango espeso. El agua le llegó a las rodillas, luego a la cintura. Pudo ver el pequeño cuerpo, con la pierna atrapada en las fauces del reptil. Sin dudarlo, agarró una rama pesada y golpeó la cabeza del animal con toda la furia que tenía acumulada. 1, 2, 3 veces. El caimán se retorció violentamente. Su cola la golpeó en las costillas, dejándola sin aire. Pero ella siguió golpeando, gritando, llorando, hasta que, con un último esfuerzo desesperado, clavó la punta de la rama en el ojo del monstruo. El animal, rugiendo de dolor, soltó al niño. Evelyn lo tomó por los brazos y lo arrastró hacia la orilla, jadeando, con el corazón desbocado. Lo sostuvo contra su pecho, mientras la sangre y el lodo los cubrían a ambos. Los guerreros la rodearon, completamente incrédulos. Nadie se movía, solo se escuchaba el murmullo del agua y los sollozos del niño. Entonces, el jefe se acercó, caminó despacio, con el rostro ensombrecido por la angustia. Se arrodilló frente a ella y miró a su hijo vivo luego. Sus ojos se posaron en Evelyn. Durante un largo instante, el silencio fue total. Después, llevó su mano al pecho, inclinó la cabeza y murmuró unas palabras en apache. Evelyn no entendió el significado, pero sintió su peso. Era gratitud. Aquella noche, por primera vez, no la ataron. Le dieron agua fresca y comida caliente. Y mientras las estrellas cubrían el inmenso cielo del desierto, Evelyn durmió sin miedo, abrazada por el silencio de una tribu que, por fin, comenzaba a verla de otro modo. Los días siguientes fueron completamente distintos. El pequeño Kaya, así se llamaba el hijo del jefe, la seguía a todas partes. Le enseñaba palabras en su lengua. Se reía cuando ella las pronunciaba mal, y le traía flores silvestres un poco marchitas,
como si fueran el mayo héroe de los tesoros. Los demás guerreros y mujeres la observaban con una mezcla de cautela y curiosidad. Una mujer blanca viviendo entre apaches era algo que muchos consideraban un mal presagio, una alteración del orden natural. Pero Nantan Lobo no la apartó, no la castigó, simplemente la dejó permanecer. Una tarde, mientras el sol caía tiñendo el cielo de naranja, Evelyn lavaba ropa junto al río. Escuchó unos pasos detrás de ella. Era Elan, el jefe. Se arrodilló a su lado sin decir una palabra. Tomó su brazo con una suavidad inesperada. Allí, todavía visible, estaba el enorme moretón que le había dejado el coletazo del caimán. Nantan Lobo sacó una pequeña bolsa de cuero, preparó una pasta oscura de hierbas y comenzó a aplicarla sobre la herida, con movimientos firmes, pero increíblemente cuidadosos. Evelyn lo miró, completamente desconcertada. ¿Por qué? ¿Me ayudas?, preguntó en un susurro. Nantan Lobo levantó la vista. Su inglés era rudo, fragmentado, pero claro, tú salvaste la vida de mi hijo. Ahora, yo salvo la tuya. Ella tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta. Lo miró directamente a los ojos, y por primera vez, no vio a un enemigo, a un captor. Vio a un hombre, a un padre. Esa noche, alrededor del fuego, Evelyn lo vio reír por un instante, mientras su hijo dormía plácidamente sobre sus piernas, y sintió algo extraño crecer en su pecho. Ya no era miedo, era respeto. Era el reconocimiento de una humanidad compartida. Pero la paz en la frontera siempre es frágil, efímera, como el rocío del amanecer. Una mañana, el galope de caballos rompió el silencio del campamento. Eran soldados estadounidenses, armados hasta los dientes y con rostros furiosos, siguiendo el rastro de la tribu. Evelyn los vio llegar desde lo alto de un risco, y su corazón dio un vuelco. Eran los suyos, su gente. Por fin, la pesadilla terminaría, podría volver a casa. Pero entonces miró a su alrededor a las mujeres que cocinaban, a los niños que jugaban, al pequeño Kaya, que le sonreía con una inocencia que le partió el alma, y sintió una punzada de culpa. No eran los monstruos de las historias que le contaban. Eran personas, familias que solo intentaban sobrevivir. Los soldados no esperaron. Los disparos retumbaron por todo el cañón. El caos estalló. Evelyn corrió a cubrirse mientras el humo llenaba el aire. Gritos, llamas, el relinchar de los caballos aterrados. Vio a Nantan Lobo empuñando su lanza, defendiendo a su gente con una fuerza sobrehumana, como un león protegiendo a su manada. Y entonces lo oyó en un grito infantil, agudo y lleno de pánico. Era Kaya. El niño estaba parado junto al fuego, completamente paralizado por el miedo, mientras un soldado apuntaba su rifle directamente hacia él. De nuevo, Evelyn no pensó. Ancorrión saltó frente al niño justo en el instante en que el disparo retumbó. Un dolor ardiente le atravesó el hombro, como un hierro al rojo vivo. Cayó al suelo, jadeando, mientras el pequeño Kaya sollozaba sobre su pecho. Nantan Lobo apareció de la nada. Un rugido de furia pura, desgarrando el aire. Acabó con el soldado de un solo golpe, y luego se arrodilló junto a Evelyn, temblando de una forma que ella nunca había visto. ¿Por qué?, murmuró, con la voz quebrada por el dolor y la confusión. ¿Por qué otra vez? Ella sonrió con el poco esfuerzo que le quedaba, mientras la sangre caliente corría por su brazo. Porque ningún niño merece morir en una guerra que no entiende. El jefe la miró durante un largo rato, sus ojos negros, reflejando el fuego y una profunda emoción. Luego, levantó la cabeza y gritó una orden en apache. El combate cesó. Los soldados, desorganizados y sorprendidos, huyeron hacia el bosque, y la tribu, guiada por su jefe, desapareció entre los cañones, llevándose consigo a la mujer blanca que había sangrado por ellos. Gracias por acompañarnos en esta increíble historia de valor y humanidad. Si te ha conmovido, no olvides dejar un like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro próximo video. Hasta pronto. El amanecer llegó silencioso, cubriendo el cañón
con un velo de niebla. Evelyn abrió los ojos. El dolor en su hombro era un recordatorio punzante, pero ya no ardía como el día anterior. A su alrededor, las tiendas del campamento Apache se movían como fantasmas con el viento. Estaba viva. A su lado, el pequeño Kaya dormía, su manita aún sujetando la suya, con la inocencia de quien no entiende la guerra. En la entrada de la tienda, inmóvil como una estatua de granito, estaba Antón Lobo, el jefe, vigilando el horizonte. El fuego del campamento se había apagado, y un silencio extraño, pesado, lo envolvía todo. Cuando el jefe se volvió hacia ella, sus ojos tenían una calma profunda, indescifrable. «Despiertas», dijo en un inglés tosco mientras se acercaba. «El niño está bien, Antú». Vivan. Evelyn intentó moverse, pero un gemido de dolor se le escapó. Con la garganta seca, ella apenas pudo susurrar. «¿Qué pasó con los soldados?» «Se fueron», respondió Elean. «Algunos muertos, otros heridos. No volverán, Ann. Por ahora». Antón Lobo se sentó frente a ella, y el peso de su mirada cayó sobre Evelyn. «Mis hombres dicen que tú trajiste el fuego», dijo con voz grave. «Eres blanca, eres enemiga, pero tú salvaste a mi hijo». Un nudo se formó en el estómago de Evelyn. Sabía que en esa tierra dura, el honor lo era todo, y el perdón, un lujo. «No quise traer la guerra», susurró solo. «Quería proteger al niño». Antón Lobo asintió lentamente. «Lo sean, pero mis hombres quieren juicio». La palabra juicio resonó en el aire, helándole la sangre. No sabía qué significaba para ellos, pero el tono del jefe le auguraba un destino incierto. Esa misma tarde, todo el campamento formó un círculo solemne alrededor del fuego. En el centro, Antón Lobo se puso de pie. Evelyn, débil, pero con la espalda erguida, fue conducida a su lado. El viento soplaba con fuerza, levantando polvo y cenizas en un torbellino silencioso. El jefe habló primero en su lengua. Su voz era una fuerza de la naturaleza, llena de autoridad. Aunque Evelyn no entendía las palabras, sentía el peso de cada frase, cada una cayendo como un martillo sobre su destino. Luego, los ancianos hablaron. Uno, con el rostro marcado por cicatrices de viejas batallas, la señaló y gritó algo que no necesitaba traducción. «Es blanca. Nos traerá la muerte otra vez». Las voces se alzaron, divididas entre la acusación y la duda. De repente, el pequeño Kaya rompió el círculo y corrió hacia ella, abrazándola con una fuerza desesperada. «No», gritó entre sollozos. «Ella me salvó, no la maten». El murmullo se detuvo de golpe. Antón Lobo levantó la mano, y el silencio regresó, más denso que antes. Se acercó al fuego, tomó una antorcha y la alzó, iluminando la escena con su luz parpadeante. «Esta mujer», dijo en inglés, mirando directamente a Evelyn, «salvó la sangre de mi sangre. Sin ella, mi hijo estaría con los espíritus, pero ella también trajo a los hombres del hierro, y la sangre de los nuestros cayó sobre esta tierra». Evelyn sintió que sus piernas temblaban. No había escapatoria, solo la verdad. «No los traje», dijo con la voz quebrada. «Ellos me siguieron. No me buscaban para salvarme. Querían destruirlos a ustedes, Yo vi a su hijo reír, lo vi vivir. No podía dejar que muriera». Sus palabras eran simples, desnudas, pero cargadas de una sinceridad que pareció cortar el aire. Antón Lobo la miró fijamente por un largo momento. Luego, con un gesto decidido, apagó la antorcha en la tierra. «El juicio termina», sentenció en apache. El círculo se disolvió en un silencio que gritaba más que cualquier veredicto. Esa noche, el fuego del campamento ardió más pequeño. Evelyn miraba las brasas, con Kaya dormido a su lado, sin entender qué significaba el silencio del jefe. ¿Era un perdón o una condena aplazada? Al amanecer, Antón Lobo apareció con una manta
y un caballo ensillado. «Te vas», dijo, sin rodeos. Evelyn lo miró, confundida. «¿Qué? ¿Eres libre en té? Llevaremos hasta el río. Desde allí, el agua te llevará al fuerte en libre». La palabra sonaba como un sueño, y a la vez, como una pérdida. «¿Y ustedes?», preguntó en voz baja. «Nos iremos al norte», respondió el jefe. «Más allá del desierto, donde el ejército no llega». Hizo una pausa. «Los hombres blancos siempre regresan, pero tú no eres como ellos». Evelyn bajó la vista. «No todos somos iguales». Él asintió. «Ni los míos tampoco». Un gesto de respeto mutuo cruzó entre ellos. No eran enemigos. Eran dos supervivientes de la misma guerra. Horas después, frente a un río de aguas turbias, Evelyn subió a un pequeño bote. Kaya corrió y se aferró a su falda. «No te vayas, pájaro blanco», le dijo con los ojos llenos de lágrimas. Así la llamaba él a Evelyn. Lo abrazó con ternura. «Siempre volaré contigo, pequeño lobo», susurró. Al levantar la vista, su mirada se encontró con la de Nanton Lobo por última vez. El jefe levantó la mano, con la palma abierta, en el saludo de su pueblo. Ella le devolvió el gesto. Con el tiempo, Evelyn se casó y tuvo hijos. Cuando le preguntaban por las cicatrices de su hombro, no hablaba de guerra ni de odio, hablaba de valentía, de bondad y de cómo comprendió que el enemigo también tiene corazón. Una vez, les decía con voz suave, conocí a un hombre llamado Lobo. Era fuerte, era temido, pero también sabía perdonar. Años más tarde, ya anciana, Evelyn Carter regresó a la orilla de aquel río. El agua fluía tranquila, como si el tiempo no hubiera pasado. Sacó de su bolso una pequeña figura tallada en un lobo con alas de pájaro, el regalo de un niño apache. La colocó sobre una roca. «Vuelo contigo, pequeño lobo», susurró. «Y contigo también, lobo». El viento sopló suavemente, y por un instante, juró escuchar una voz lejana. No era una amenaza, era Pansy. Esta historia te ha conmovido. No olvides darle a like y suscribirte para no perderte más relatos como este. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima.